Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad una vez más de poder reunirnos y continuar con este maravilloso estudio de la Palabra de nuestro Dios. Dándole gracias a nuestro Dios por un día más de vida, por permitirnos seguir en esta tierra conociendo sus planes, sus propósitos, sabiendo que Dios es bueno en todo tiempo y su misericordia es para siempre. Le doy gracias a nuestro Dios también, mi amado, por su vida, porque usted está viendo este mensaje. Dios lo ha guardado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha cuidado. Amén. Mis amados, en este día vamos a continuar en este estudio, en esta serie que estamos viendo, llamada ¿Qué quiere Dios de nosotros? Amén. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Rey de los cielos, te alabamos y te adoramos. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Dios, porque usted es bueno, grande y maravilloso. Padre bueno y eterno, Señor, le pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea usted hablando en nuestras vidas en este día, permitiéndonos entender la verdad que hay en tu palabra. Que podamos, Señor, con claridad poder entender el mensaje que usted tiene para nosotros en ese día. Que sea usted, amado Espíritu Santo, ministrando este tiempo, dándonos ese discernimiento en el Espíritu. Que sea usted tratando de manera particular con cada uno de nosotros, Señor, y podamos ser, Señor, llenos de tu presencia. Que este tiempo, Señor, no sea un tiempo, no sea un mensaje más, sino que todos, Señor, podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Mi amado, estamos estudiando esta serie de qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Y en el estudio anterior veíamos que Dios quiere que seamos obedientes a Él. En este día, mis amados, vamos a ver qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y lo que Dios quiere en nuestra vida es que amemos a nuestro prójimo. Yo le invito, mi amado, que usted abra su Biblia y vamos al Nuevo Testamento y vamos a dirigirnos a la primera epístola, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 7 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En estos versículos, mis amados, el apóstol Juan nos habla de un mandamiento que tiene dos características: es antiguo y es nuevo. Me surge una pregunta que es: ¿por qué es antiguo? Bueno, es antiguo porque es el mismo mandamiento que todos los judíos conocían, el cual fue dado por Dios a Moisés en la ley. Ahí en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, en el versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este es un mandato que el Señor había dado. Surge otra pregunta: ¿por qué es nuevo? Bueno, es nuevo porque nuestro Señor Jesucristo tomó el mandamiento antiguo de la ley de Moisés y le agregó un nuevo elemento. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo
os he amado, que también os améis unos a otros. Aleluya. Mis amados, tenemos que amar a nuestro prójimo, ya no como a nosotros mismos, sino como el Señor nos ha amado. Surge otra pregunta: ¿qué significa amar a mi prójimo como Cristo me ha amado? Bueno, significa, como primer punto, significa comprender que el amor se demuestra con acciones, no solamente con palabras. Y así lo hizo nuestro Dios para con nosotros. Amén. Veamos lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Mis amados, amar significa ayudar y compartir lo que tenemos con las personas que están pasando por tiempos de escasez y necesidad. En la primera carta o en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aleluya. Mis amados, mostrar amor significa no hacer acepción de personas. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, en los versículos 8 y 9, dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aleluya. Mis amados, tenemos que comprender que todas las personas deben ser tratados con el mismo respeto y amor, independientemente de sus diferencias externas, de su raza, de su género, de sus creencias religiosas o socioeconómicas. No solamente, mis amados, debemos amar a las personas que nos agradan y que nos ayudan, sino también debemos mostrar amor a las personas que nos aborrecen, a los que nos critican y que no tienen buenas actitudes hacia nosotros. El Señor Jesús enseñaba una gran verdad ahí en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos de 43 hasta 45. El Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. Surge otra pregunta: ¿qué significa amar a ese tipo de personas que nos aborrecen y nos critican? Bueno, significa orar por ellos. Como dice el versículo 44 que acabamos de leer: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Significa también no guardarles rencor ni buscar venganza. En el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Significa también no hablar mal de ellos a sus espaldas, no promover chismes, no exagerar sus errores, ni tratar de destruir su reputación. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 32: haced
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, amar a nuestro prójimo significa tener la valentía de corregir a las personas con amor cuando es necesario. Dice en el libro de Proverbios capítulo 27, versículos del 5 hasta el 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mis amados, muchas veces se habla del amor como algo suave, pero bíblicamente amar también significa corregir al que está equivocado. ¿Cuántas veces hemos dicho, tienes razón? Cuando en realidad lo que teníamos que haber dicho con valentía y en el nombre del Señor era, estás equivocado. Como hijos de Dios, como cristianos, mis amados, tenemos que comprender que no podemos ver que alguien va por el camino de muerte o de fracaso y ser indiferentes. Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no le entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aleluya. Mis amados, tenemos que comprender que amar no es solo abrazar y consolar en los momentos difíciles. También es confrontar en los momentos necesarios. Porque el verdadero amor no solo consuela, también corrige para rescatar. Dice en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Amar a nuestro prójimo, como tercer punto, significa también ser humildes para disculparnos y pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Otra de las cosas que decía el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, lo vemos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, donde Él dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mis amados, tenemos que reconocer con sinceridad que si nuestro hermano tiene algo contra nosotros es porque le hemos ofendido de alguna manera. La palabra de Dios nos hace comprender que no podemos vivir un cristianismo de hipocresía, actuando con soberbia e indiferencia como si no ha pasado nada. Si sabemos que hemos ofendido a alguien, entonces surge la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que disculparnos, es decir, reconocer el error. Esto tiene que ver con admitir lo que hicimos mal. Significa me equivoqué, significa decir me equivoqué, sé que hice algo incorrecto, reconozco mi falta. Disculparse, mis amados, no es solo decir perdón si te ofendí, porque eso ni siquiera es reconocer nuestra irresponsabilidad. Tenemos que pedir perdón. Esto tiene que ver con buscar la restauración de la relación. Significa tener la valentía de decir, reconozco que te dañé y te pido que me perdones. En el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 3 dice,
mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Mis amados, podemos decir entonces que disculparse es reconocer la falta, pedir perdón es sanar la relación. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aleluya. Amar a nuestro prójimo, como cuarto punto, significa perdonar a las personas que nos han ofendido. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Mis amados, como hijos de Dios, como cristianos, no debemos guardar rencor en nuestro corazón, ya que no podemos ser buenos prójimos cuando nos negamos a perdonar, pues comenzamos a tratar a las personas con actitudes negativas, con menosprecios, con palabras hirientes, etc. Mis amados, tenemos que comprender que como hijos de Dios, como cristianos, es una bendición perdonar y no guardar rencor, pues los más beneficiados al final somos nosotros, porque hay bendición para los de limpio corazón. Así lo enseñaba el Señor Jesucristo en ese sermón del monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 8, donde él decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Amar a nuestro prójimo, como quinto punto, significa predicar el Evangelio a toda persona. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos de 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Mis amados, Dios quiere que todas las personas sean salvas, pero lastimosamente nosotros no predicamos el Evangelio a todas las personas. No hay mayor muestra de amor para alguien que hablarle de la salvación que el Padre Celestial nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que comprender, mis amados, que toda persona necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, independientemente de su edad, su condición económica, etc. Cada uno de nosotros, mis amados, tenemos un llamado de parte de Dios para ser esos buenos prójimos que comparten las buenas nuevas a toda persona y en todo lugar. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, en los versículos del 13 hasta el 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver en este segundo estudio de lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere es que amemos a nuestro prójimo. Pero me llama la atención que el Señor Jesucristo hace algo maravilloso. Tomando un mandato que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios le dio a Moisés en la ley, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es que el Señor Jesucristo dice que lo amemos como Él nos ama a nosotros. Y esa es la particularidad de esto, mis amados, que tenemos que amar a nuestro prójimo no como a nosotros mismos solamente, sino que tenemos que amarnos como el Señor Jesucristo
nos ama a nosotros. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. Romanos 5:8 decía que Él murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Cuán gran muestra de amor la de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por este mundo, por esta humanidad perdida, por esta humanidad rebelde, por esta humanidad desobediente, por esta humanidad que no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo muestra su amor de manera práctica, no solamente de labios, porque decirle a una persona te amo de la boca para afuera es fácil, pero mostrarle con hechos que realmente la amamos, es ahí lo complicado, es ahí lo difícil. Pero tenemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a amarnos, Él vino a mostrarnos su amor, muriendo por nosotros, sí, por usted, por mí, tomando nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre preciosa para borrar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. Cuán grande es ese amor que no pone condición, que no es como el amor que el hombre practica. Te amo si tú me das, te amo si tú haces esto por mí. Esto es un amor condicional. Pero nuestro Dios nos ama de manera incondicional. Él vino a morir por nosotros a pesar de que Él sabía de que muchos lo menosprecian, de que muchos incluso partirán de esta tierra sin haber aceptado ese regalo maravilloso. Mis amados, la salvación no es un premio para aquellos que se portan bien. La salvación es un regalo para aquellos que nos hemos equivocado, para aquellos que hemos hecho las cosas mal, que hemos vivido en desorden. Y es por la gracia, es por pura gracia que recibimos esa salvación mediante ese amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande es ese amor. Mis amados, tenemos que aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdonó, y nos perdonó de corazón, porque la palabra del Señor dice en la Biblia que Él no se acuerda nunca más de nuestros pecados, que nuestros pecados los echa, dice, al fondo de la mar. Él no nos está recordando a cada momento, a cada instante, nuestros errores. Y es lo que debemos de aprender, mis amados, a no guardar rencor, a no ser resentidos. Mis amados, porque el no perdonar condena no solamente al que agravió, sino al que no perdona. Te ata a eso que se termina convirtiendo en una raíz de amargura, que al final lamentablemente te lleva a la enfermedad y a la muerte. Por eso tienes que aprender a pedir perdón, reconocer tu error y restaurar la relación. Tienes que aprender a perdonar por los errores de los demás, por alguna situación que hayan hecho contra tu vida. Mis amados, recordemos que somos seres que nos equivocamos. Si bien es cierto, hemos sido creados de manera perfecta por Dios, pero nos equivocamos, fallamos. ¿Y quién no se ha equivocado? Recuerdo ese momento cuando llevan a la presencia del Señor Jesucristo a la mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio. Y los fariseos le decían: esta mujer ha sido encontrada en el acto del adulterio.
Y la ley dice que tenemos que apedrearla hasta que muera. ¿Qué dices tú? Ellos esperaban que el Señor Jesucristo les diga, sí, tienen razón, así dice la ley. Denle, apedréenla. Pero el Señor Jesucristo lo que les dice a ellos y los confronta cuando les dice, yo os digo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que cada uno de ellos se fue dejando su piedra ahí, porque la conciencia los acusaba. Ahora, mis amados, hay que entender que no es que el Señor Jesucristo era un solapador, que le solapó lo que la mujer había hecho, porque eso estaba mal. Estaba mal lo que ella y lo que el hombre también hizo. Vemos ahí incluso hasta un cuadro de machismo, porque solamente llevaron a la mujer y no llevaron al hombre. Mis amados, pero el Señor Jesucristo hace y nos da el ejemplo, porque le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y él les dice, no hay ni uno, todos se fueron. Y el Maestro, nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Pero le da una recomendación, vete y no peques más. Porque así es nuestro Señor, un Dios de oportunidades, un Dios que nos da la oportunidad de volver a empezar. De que si nos equivocamos, Él nos da la oportunidad de volver a enmendar y buscar el camino correcto. Mis amados, amar a nuestro prójimo es un amor práctico. Tenemos que poner en práctica el perdonar, el pedir perdón, el amar de manera práctica y amar a nuestro prójimo, así como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con este mensaje, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Rey de los cielos, te alabamos y te adoramos. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Padre, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, yo doy gracias por esta palabra, por este mensaje que usted nos habla en este día, Señor. Que debemos de aprender a amar a nuestro prójimo, así como usted nos ha amado. Que usted nos ha dado ejemplo, Señor, de cómo hacerlo de manera práctica. Padre, gracias porque usted nos instruye y nos capacita. Usted nos saca muchas veces de la ignorancia, Señor, porque muchas veces queremos vivir conforme a nuestro propio criterio. Mi Dios, pero usted nos ha dejado ese manual de vida que es tu palabra, la Biblia. Ese manual para que aprendamos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios. Padre, yo le pido que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que usted los bendiga, los guarde, los fortalezca, le provee y le sustente para sus necesidades. Señor, que sea usted trayendo esa medicina a todo aquel que se encuentra afectado en su salud. Padre, que sea usted obrando de manera sobrenatural como solamente usted lo sabe hacer. Que usted levante al caído, que usted fortalezca al debilitado. Padre, que usted traiga consuelo y paz a aquel que se encuentra afligido. Señor, es usted nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dice en el libro de los Salmos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre eterno, que usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón, y si usted cree que Dios le ha hablado a su vida, usted quiere recibir al Señor Jesucristo, lo invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido alejado de usted, apartado de usted, que he pecado, Señor, que me he portado mal, que he actuado en rebeldía, que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad, sino que he vivido haciendo mi propia voluntad. Perdóname, Señor.
Sé que tú viniste a esta tierra, que diste tu vida por mí, que derramaste tu sangre preciosa para borrar mis pecados, que viniste a esta tierra para reconciliarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.